Un paraguas olvidado en el pasillo. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Marcos. ¿Todo bien? Sí, pero encontré un paraguas en el pasillo. Un paraguas no es mío. Es azul y bastante grande. Puede ser de la vecina del cuarto piso. ¿La señora Rosa? Sí, ella siempre lleva uno así. Voy a subir y preguntarle. Buena idea. Yo te acompaño. Gracias, así es más rápido. Vive en el 4B, ¿verdad? Sí, creo que sí. Aquí está la puerta. Toca el timbre. Buenas tardes, señora Rosa. ¿Perdió usted un paraguas? Lo dejó en el pasillo cerca del ascensor. Ah, sí, salí con prisa esta mañana. Aquí lo tiene. Muchas gracias. Qué amables son. No es nada, que tenga buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, señora Rosa. Una luz encendida toda la noche. Buenos días, don Ramón. Buenos días, Elena, ¿cómo estás? Bien, pero tengo que decirle algo. Dime, te escucho. Su luz del salón estuvo encendida toda la noche. ¿En serio? No me di cuenta. Se ve desde la calle. Ayer me acosté muy cansado. Puede pasar, no se preocupe. Gracias por avisarme, hija. De nada, también se escuchaba la televisión. Uy, la dejé encendida también. No hizo mucho ruido, tranquilo. Voy a revisar todo antes de dormir. Buena idea, así ahorra energía. Tienes razón, la factura sube mucho. ¿Necesita ayuda con algo más? No, gracias, estoy bien. Cualquier cosa, avíseme. Eres muy amable, Elena. Que tenga un buen día. Igualmente, hasta pronto. La lavadora hace un ruido extraño. Hola Hugo, ¿tienes un minuto? Carmen, Se escucha un ruido raro desde mi techo. un ruido, ¿cómo qué? Como golpes cada pocos minutos. Ah, debe ser mi lavadora. ¿La lavadora hace eso? Sí, creo que está desnivelada. Ah, entiendo. ¿Puedes revisarla? Sí, ahora mismo la reviso. Perdón por molestarte. No molestas, está bien que me avises. Es que se oye sobre todo de noche. Uso la lavadora tarde por el trabajo. Entiendo. ¿Puedes usarla más temprano? Voy a intentarlo y también voy a nivelarla. Perfecto, muchas gracias. De nada, si sigue el ruido, dime. Claro, te aviso. Gracias por tu paciencia, Carmen. No hay problema, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Regar las plantas mientras es el vecino no está. Hola, Teresa. ¿Tienes tiempo? Sí, claro. ¿Qué necesitas? Voy a viajar la próxima semana.
Qué bien, ¿a dónde vas? A Sevilla por trabajo. Qué bonito. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Puedes regar mis plantas? Claro que sí. ¿Cuántas son? 6 están en el balcón. ¿Cada cuánto hay que regarlas? Cada 2 días por la mañana. Entendido. ¿Tienes una llave para mí? Sí, te la doy mañana. Perfecto. ¿Alguna planta necesita más agua? Sí, la más grande, la del rincón. Anotado. ¿Cuándo regresas? El sábado por la tarde. Perfecto. Así riego jueves y sábado. Muchísimas gracias, Teresa. No hay de qué. Buen viaje. Gracias, nos vemos pronto. El loro del vecino habla muy fuerte. Buenas tardes, Fernando. ¿Puedo hablarte? Sí, claro. Dime. Es sobre tu loro. Pancho, ¿qué pasó? Habla muy fuerte por la mañana. Ay, perdón, es muy hablador. Trabajo desde casa y me distrae. Entiendo, lo siento mucho. ¿A qué hora empieza a hablar? Sobre las 8, cuando le quito la manta. ¿Puedes destaparlo un poco más tarde? Sí, puedo esperar hasta las 9. Te lo agradezco mucho. También puedo cerrar la ventana. Eso ayudaría bastante. Pancho es viejo, pero tiene buen corazón. Ja, seguro que sí. Perdón otra vez por la molestia. No pasa nada, gracias por entender. Cualquier otra cosa, dime. Lo haré. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Lucy. Ayuda para llevar una caja pesada. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, doña Pilar. ¿La ayudo? Ay, sí, esta caja pesa mucho. ¿Qué hay dentro? Libros viejos y algunas revistas. Uy, sí que pesa. ¿Vive usted en qué piso? En el 7º y usted en el 6º, ¿verdad? Sí, exacto, sexto izquierda. Vamos juntos entonces. Muchas gracias, hijo. ¿Está bien el ascensor hoy? Sí, funciona bien esta semana. Perfecto, aquí sujete el pasamanos. Sí, gracias por avisarme. Ya llegamos, ¿su puerta es esta? Sí, esta misma. ¿Dónde dejo la caja? Junto a la puerta está bien. Listo, ¿necesita algo más? No, muchas gracias, eres muy amable. De nada, que descanse, doña Pilar.